Me voy a quitar la mascarilla, me voy a bajar un poquito porque si no se me fallan las gafas y me gustaría leer un texto que tengo porque de memoria siempre me puedo dejar algún matiz. Bueno, lo dicho, muy buenas tardes a todos, socios, autoridades, amigos de Compaelo. Me presento, soy Manuel Moreno, tesorero y cofundador de Compaelo, Sociedad Cultural y Peña Sanferminera, Compaelo. Peña Sanferminera que se nos está olvidando con esto de no celebrar San Fermín durante tanto tiempo. Bueno, en nombre propio, en el nombre de la asociación y del presidente que le tenemos ahí, nos gustaría pues, agradecerle su presencia en esta presentación de la memoria de tan ilustre Navarro. Bien. Vamos a ver. Que luego voy a leer, como digo, para no dejarme ningún dato. Quiero aprovechar. Ahí está. Quiero aprovechar para dar las gracias a todos los que han colaborado desde dentro y fuera de la asociación con un trabajo desinteresado. Como Pedro del Guayo nos va a comentar en breve, Spofimina fue un personaje complejo que dejó una impronta de calado en nuestra historia. Un ganador que tomó las armas para defender lo que él entendía correcto, como era la libertad pisoteada de los suyos. Su figura tiene muchas lecturas, eso es evidente, y no es popular para todo el mundo. Compaelo no remita sus memorias porque queramos ponerle en un pedestal o hacerle homenajes. Lo que queremos con este libro y con todos los que ya hemos evitado y evitaremos es poner encima de la mesa una visión interesante de un tema que importa. No pretendemos juzgar el pasado, sino conocerlo y entenderlo. La historia sin filtros, que es lo que nosotros buscamos, es la única historia de verdad. El resto son panfletos interesados. Por eso publicamos miradas personales sobre personajes y momentos que nos definen. Y la mirada de Spofimina, con toda la subjetividad que tiene, y en parte gracias a ella, ayuda mucho a entender el desgarramiento de España, de esa España y de las Españas del siglo XIX. Es importante recordarlo porque este siglo, en ese siglo del XIX, estuvo mojado de asonadas, levantamientos, revoluciones, contrarrevoluciones, facciones, represión y magnicidios, e incluso de la secesión de las provincias de ultramar de la América Española. Y lo estuvo porque España no tenía un marco de convivencia que permitiera disentir y convivir. Tenía el gobierno en paz y por mayoría y garantizar el respeto de las minorías. Son los años en los que se empiezan a sumar los principios sobre los que ya en el siglo XX se asentaron las democracias liberales que hoy definen el llamado mundo occidental. Son lecciones que han costado mucho tiempo y mucho sufrimiento aprender. Son lecciones que damos por sentadas y no deberíamos. El respeto a la diferencia, a las libertades esenciales, el respeto a la ley y al procedimiento legal, a la separación de poderes, a la democracia representativa, están en los cimientos de casi un siglo de paz en Europa y de casi 50 años de libertad en España. No podemos olvidar su importancia y dónde acaban las sociedades cuando no las tienen. Spofimina lo vivió y estos libros nos ayudan a recordarlo. Y ya sin más, porque realmente quien debe de estar aquí empleando el tiempo tan precioso de dar su información sobre Spofimina es Pedro del Guayo, que es nuestro socio de honor de Compaelo y historiador de cabecera. Así que le dejo con Pedro del Guayo y con el general Francisco Spofimina. Muy bien, activamos pues el aparato, se me oye. Muy bien, pues buenas tardes y muchas gracias por venir. Bueno, aquí el protagonista es de Don Francisco. Nosotros somos solo los puentes que le traemos otra vez aquí al presente. Bueno, pues voy a hacer un pequeño recorrido por la vida del general Mina, general Spofimina, depende de cómo se denominaba en sí mismo. Y bueno, espero que aprendamos un poquito y, como ha dicho Manuel, un personaje pues, que por algunos puede ser aplaudido, por otros puede ser criticado, pero claro, es muy fácil criticar una vez ha pasado el tiempo desde nuestra perspectiva, ¿no? Y una vez sabemos todo el conjunto de la vida de una persona. Tenemos que tener en cuenta que Francisco, conforme va viviendo, va caminando, va cometiendo quizás errores y aciertos, y luego al final nos convertimos ahora nosotros como si fuéramos el San Pedro que estamos ahí en el cielo,
sacamos el libro de su vida y entonces les juzgamos, no vamos a ser tan crueles, sí, es cierto. Vamos a ver un poquito el recorrido que tuvo a lo largo de su existencia. Conocemos a Espoz y Mina, el otro día me preguntaban, me decían, ¿tú crees que en Pamplona, en Navarra, se conoce a Espoz de una manera bien? Y digo, hombre, la gente conocerá que hay un bar que es el Citero, que está el Gaucho, el museo, ¿vale? También puedes ir a la Plaza Castillo, y eso es lo que la gente conocerá quizás de Espoz y Mina. Quizás han ido a la catedral, al claustro, y han visto, ¿no? Está enterrado en su cuerpo, ¿no? Está ahí. Y que, bueno, le sonará quizás que luchó igual la guerra de independencia, pero eso ya sería mucho pedir, ¿no? Empezar a que la gente reconozca o que sepa, ¿no? Que hubo una guerra que luego se llamó de la independencia. Entonces es un personaje que su nombre sí que suena, pero que si empezamos a rascar, pues hay bastante vacío de casa. Francisco Espoz y Lundain, para empezar es como se llamaba así. Francisco Espoz y Mina es el apellido de su padre, Espoz y Mina. Él, Espoz y Lundain, su mamá María Teresa y Lundain nace el 17 de junio de 1781 en Ilozi. ¿Vale? Pues aquí os lo he puesto un poquito, porque bueno, Ilozi Pamplona, Ilozi tiene un recorrido que realizaba con bastante frecuencia para venir aquí a Pamplona a comerciar, ¿no? Con los productos que tenían en su casa, la casa que la tenemos ahí a la derecha, que se mantiene hoy en pie, que está destrozada porque fueron los franceses los que quemaron su vivienda como castigo pues por sus andanzas, ¿no? Cosa que era bastante común, ¿no? El castigo quemando las haciendas y tomando prisioneros a los familiares de hermanos, hijos, padres, de los guerrilleros obligantes que se lanzaban al monte a luchar contra los franceses. Por lo tanto, que la casa esté sin reconstruir precisamente es un recordatorio de esa guerra, de esos desastres de la guerra, ¿no? Que podíamos llevar. Cuando era joven, su padre murió y tuvo que hacerse cargo de la familia como hijo mayor. Aquí tenemos una fotografía de antes de 1865 de la Plaza de la Fruta, de la Plaza del Ayuntamiento, una de las fotos más antiguas que hay de Pamplona, y a la izquierda en el suelo de la Plaza Consistorial, donde dice, ¿no? Podéis leer en este lugar, la antigua Plaza de la Fruta, ejerció la venta de productos del campo don Francisco Espoz. Ahí nos ponéis las fechas de Francisco. ¿Qué hubiese pasado con Francisco si no se hubiese iniciado la invasión napoleónica de España, ¿no? Si no hubiese habido un personaje llamado Napoleón Bonaparte, que luego se pone el Bonaparte para que suene más francés, ¿no? Porque como es de Córcega, sí, de Córcega, estaba bailando en la isla, tiene apellido italiano. La cosa es que ¿qué hubiese sucedido? Pues se hubiese convertido pues, como mis abuelos del pueblo. Mi abuela Antonio y mi abuela Blanca, que no creo que pasen a las páginas de la historia, agricultores, pastores, bueno, pues sí, tuvieron su vida, pero se diluyeron, ¿no? en la enormidad, ¿no? del tiempo. Y Francisco hubiera pasado lo mismo. Se hubiera convertido en agricultor, se hubiera casado, quizás hubiera tenido hijos y hasta ahí poder. Pero claro, al entrar, ¿no? los franceses en España, pues dieron esa oportunidad de pasar a las páginas de la historia y este señor, la verdad que la cogió al vuelo, ¿no? el Espoz. ¿Qué hubiese pasado? Pues que se hubiese quedado en las nieblas de la historia. Es curioso, en el primer tomo de las memorias, vemos que él dice que antes de escaparse, antes de salir de Ilozi para unirse al ejército, unirse a las fuerzas, ¿no? que luchaban contra Napoleón, literalmente dice, después de haber causado cuantos males pude desde mi propia casa a los franceses. Claro, ¿qué tipo de males puede causar una persona, un agricultor normal y corriente a los ejércitos franceses? Pues bueno, yo me imagino que les escondería los corderos, diría que no tiene carros para dejarles, o que no, pues también escondería sacos de trigo, pues era, ¿no? Lo único que veo yo un poquito que pueda, ¿no? dañar quizás, ¿no? esa necesidad que tiene ese ejército imperial francés de habituallarse. Necesita comida, necesita carros. Aquí hay una acción municipal que trabaja un montón de horas metido ahí, que encuentras muchísimos documentos de necesitamos jergones, cazuelas, necesitamos mantas, ¿vale? Para alojar pues, a estos miles de soldados franceses que vienen, por ejemplo, mañana jueves día tal, van a venir 2.300 soldados, claro, hay que alimentarles, hay que cuidarlos. Entonces, pues quizás esto es lo que Espoz les fastidiaba, ¿no? Pues escondiéndoles un poquito las cosas. El 8 de febrero de 1808, estamos, por lo tanto, bastante temprano, no ha empezado ni siquiera, ¿no?
la guerra, marcha a Jaca a ponerse a las órdenes de, no sé muy bien por el foco, de este señor que es muy interesante, Charles Williams Doyle, ¿vale? Este es un irlandés que lo traen aquí a España, el gobierno de su majestad británica, para organizar la guerra contra los franceses, contra Napoleón. Y es muy curiosa la descripción que hace de este irlandés tan elegante con ese uniforme y esas medallas, pero si nos imaginamos buceando la descripción del se dice: de carácter activo y pasional, destacó en el campo de las relaciones públicas. Vamos luego a leer entre líneas. Fue ampliamente popular en España, donde sirvió durante toda la guerra de la independencia, recorriendo buena parte del territorio como agente militar británico. Había sido enviado a la península al principio de toda la guerra, junto a otros oficiales, por su conocimiento del idioma español, su simpatía, la facilidad que tenía para las relaciones personales y su conocimiento de la idiosincrasia española, que le abrieron las puertas y a todos los lugares donde fue y acogido por los interlocutores peninsulares. Vamos, que era un don de gentes este irlandés, no quiero imaginar esa camiseta, lo que pasa es que, claro, con ese uniforme pues no tiene tanto, ¿no? Y que conocería perfectamente al pueblo español, sabría perfectamente cómo tomar su vino con este y con el otro, se haría amigos de todos y al final, por eso precisamente lo trajeron aquí, porque era un relaciones públicas nato, ¿no? Aquí lo tenemos a este Charles Doyle, que durante toda la independencia siguió, ¿no?, su trayectoria política. Estará con este Doyle hasta agosto de 1809, cuando se une a las tropas de su sobrino Javier Mina, ¿vale? Javier Mina es su sobrino, obviamente, pero es menor que él también, ¿no? Pues para que os fijéis, cuando empieza la guerra de la independencia, Espoz creo que tiene 26 años, 26, 27 años. Y su sobrino acaba de cumplir 18, ¿vale? 18 añitos, 19 añitos. Ahora, por ejemplo, en 1809, con 19 años, 20 años. Yo, como profesor de colegio que soy y estoy con chicos de 17 y 18 años, no me los imagino cogiendo el sable y lanzándose contra el francés, y la verdad que ha cambiado mucho las cosas, ¿eh? El caso es que se junta con la guerrilla de su sobrino Mina, que es el primero que va a organizar este tipo de combate en Navarra. No el primero en salir a pegar a franceses, porque ese es el cura de Valcarlos, que nada más empezar el conflicto se arremangó la sotana y se tiró a cazar franceses, pero el primero en organizar esa guerrilla fue Mina, creo que el 9 de agosto de 1809, en las faldas de Alaiz, donde cogió preso a unos franceses que venían de Tafalla, totalmente desconfiados, no existía todavía este tema de las guerrillas, y los cogió por sorpresa, les desarmó y no los ejecutó, se los cogió prisioneros y los mandó a, no sé si era Valencia por aquel entonces, que se mantenían libres de franceses, los mandó presos y demás. Así empieza esa bola que va haciéndose cada vez más grande, y Espoz forma parte de la guerrilla de su sobrino, al principio como un soldado raso, no tiene ningún protagonismo por ser tío de Javier en absoluto, ¿no? Esta guerrilla que conocemos como el corso terrestre, ¿vale? Aquí tenemos una... No sé si se podría bajar un poco... ¿No? ¿No se puede? Vale, pues nada. Representa una bandera de los voluntarios de Navarra, voluntarios, que es como se les llamaba. Ellos se llamaban voluntarios, los franceses brigantes, la palabra más suave que les decían, ¿vale? Por no decirte otra cosa, ¿no? El caso es que, como digo, ¿no?, Espoz se convierte en un integrante más de este corso terrestre de Mina y va a estar junto a su sobrino hasta que Mina es cogido prisionero, el 29 de marzo de 1810. La verdad que la labor de Javier Mina, que es una biografía también extraordinaria, ¿vale? Lo que es la guerra de la independencia es relativamente corta, porque es desde agosto de 1809 hasta marzo de 1810, pero la semilla que crece, la semilla que siembra es tremenda, ¿vale? Porque une a todas estas personas que quieren luchar contra el francés. Incluso se pone popular la frase esa de me voy a ir a Mina, se va a Mina, se ha ido a Mina, que significaba pues, salir de la casa y unirse a este corso terrestre, a esta guerrilla. Javier Mina estaba visitando a su novia, Manuela Torres, en Laviano, cuando de repente los franceses se enteran de que está ahí, le hacen una encerrona y le cogen prisionero. Espoz, muchos de este corso terrestre, consigue salir del cerco, pero el pobre Javier no, lo tiene prisionero, lo tiene a Pamplona, lo tiene... La historia de Javier Mina acabará, como sabéis, en México, luchando por la independencia mexicana, entre otros. ¿Qué le pasa entonces a Francisco Espoz? A Francisco lo que hace es tomar la delantera y
coge las riendas del coso terrestre de su sobrino. Todo el mundo le conoce, es tío de, todo el mundo sabe, que se apellida Spoff, Mundain, Mina. Lo que hace es adelantarse el apellido y se le coloca Spoff y Mina como si fuese un heredero, nominal, de la guerrilla de su sobrino. Y poco tiempo después, el 1 de abril, o días después de ese mismo año, será nombrado jefe de la guerrilla por 7 lugartenientes que tenía el coso terrestre. Por lo tanto, se convierte Spoff en el jefe de esa nueva agrupación que se va a dejar de llamar coso terrestre y se empezará a llamar división naval, ¿vale? Que es como ya funcionará durante toda la guerra. Tenemos, aparte de las memorias de Spoff, tenemos un interesantísimo librito que es breve extracto de la vida del general Mina, que hemos tenido el placer de ver, que nos ha traído Juan Pablo Mosso, nos ha traído el original, ¿verdad?, de 1825, en el cual escribe, está en el exilio, Francisco, y escribe un breve extracto de su vida, muy interesante porque la verdad que va dando 4 pinceladas y nos va contando todas esas hazañas y todas estas cosas que realizó. Y entre otras nos hace una referencia de cómo va ascendiendo de soldado hasta llegar, ¿no?, mariscal, etc. Que bueno, tampoco vamos a estar aquí subiendo escalones, pero él mismo va detallando cómo va ascendiendo desde ese día que cogió las riendas de la guerrilla de su sobrino hasta que acaba, ¿no?, la guerra civil. Lo primero que va a hacer, y aquí empezamos a ver un poquito un carácter un poco decidido, es acabar con toda la división que existía en Navarra de otros grupos de guerrilleros. La más famosa es el coso terrestre de su sobrino, pero había otros más, ¿vale? Había otros más. Y había guerrilleros que no eran guerrilleros y otros que sí lo eran. Unos eran auténticos ladrones y forajidos y otros sí que estaban luchando contra los franceses de una forma sincera. Y Spoff lo que hace es aglutina a todos de forma dura. Pero claro, lo que podemos achacar es que fusiló a gente por no querer unirse a su grupo de gente armada. Y decía, pero para combatir a monstruos hay que convertirse en un monstruo. Y estamos en una guerra. No sé yo si con buenas palabras y buenas acciones podría haber vencido a la Gran Armée, el mayor ejército que existía por aquel entonces en Europa. Por lo tanto, yo creo que la mano dura, yo por lo menos en mi caso, yo se la justifico. Se sabe que cogió, por ejemplo, partidas de un señor Echeverría que tenía 600 infantes y a caballo y que se dedicaba realmente a robar en los pueblos, haciéndose pasar por guerrillero. Le coge, fusila a Echeverría, fusila a sus allegados y absorbe a esos 600 soldados en su división de Navarra, ¿vale? Y entonces, pues bueno, de esa forma va dando palos hasta que al final crea, como digo, ¿no?, esta unión total de todas las guerrillas que hay en el viejo reino. Nos dice en el breve extracto que al final de la guerra llegó a tener 13.500 hombres en activo. Es una barbaridad, 13.500 hombres en activo. Nos cuenta, por ejemplo, que al final de la guerra contabilizó 143 batallas y acciones de guerra en los años que estuvo, desde el año 1808 hasta 1814. 143. Luego señalan las más famosas, por ejemplo, Rocafort, que está donde Sangüesa, cerca de la fábrica de papel. Aquí el señor Spoff en su división navarra, con 3.000 soldados, vence a 5.000 franceses fortificados con artillería. Y entonces eso supone un antes y un después en las acciones militares porque va a disponer de artillería, cosa que antes la guerrilla no tenía. No tenía cañones para poder enfrentarse a lugares fortificados, ¿no?, o puntos fuertes franceses. O, por ejemplo, los desastres del puerto de Arlabán, que está con la Muga con Vizcaya, que tuvo 2 ataques tremendos a tropas francesas y obtiene un botín, documentación, cartas del rey José, dinero, ¿vale? Fue una auténtica masacre económica y de documentos hacia los franceses. Bueno, se enfadaron muchísimo de estos desastres de Arlabán y lo pagaron la ciudadanía, entre otros de Pamplona, con unas multas terribles, ¿vale?, para intentar compensar la pérdida de estas que le llaman las sorpresas de Arlabán. E incluso Spoff, es curioso, la famosa batalla de Vitoria, que quizás les suene, en el año 1813, el 25 de junio de 1813, la gran batalla donde fue derrotado, el ejército tuvo que salir corriendo el rey José, se dice que hasta consiguieron el orinal que tenía, que era de oro. Pero claro, las prisas, pues el orinal no lo va a llevar, y es un rey que tiene que tener un orinal de oro. La cosa es que el desastre de Vitoria pues fue tremendo, ¿no? Bueno, pues el señor Spoff dice tal cual, dice:
contribuía al feliz resultado de la decisiva batalla de Vitoria, porque si con los movimientos que hizo no hubiese impedido la reunión a los franceses de divisiones que contaban 28.000 hombres, el éxito hubiera sido muy dudoso. ¿Qué significa esto? No vamos a ver el nombre de Sport en los libros que hablan de la batalla de Vitoria, porque no estuvo partícipe ahí, pero él defiende que si no hubiese sido por él, el resultado hubiese sido muy diferente, porque mientras estaban luchando en Vitoria, él estaba deteniendo una columna de 28.000 soldados que se podían haber unido al ejército francés y el resultado entonces de la batalla hubiese sido completamente diferente. Vale. El caso es que en sus memorias también, por ejemplo, podemos decir que tomó 13 plazas fuertes, más de 14.000 prisioneros, ¿vale? Va haciendo un extracto de toda, no vamos a estar hablando de toda la guerra, porque no podemos tirar aquí toda la tarde, pero nos va diciendo, ¿no?, pues todas las conquistas que ha hecho, todas las ganancias que ha conseguido, y es muy interesante cuando dice cuando hace 14.000 prisioneros, no incluyendo los del tiempo en que no se dio cuartel. Y aquí sí que quiero hacer otro baloncillo chiquitín para explicar esto. Hubo un año, a finales de 1811, durante 1812, en el cual los franceses declaran la guerra a muerte a los franceses. ¿Vale? Llega un momento en el cual la situación se ha puesto tan violenta que lo único que le queda es no tener cuartel, no tener piedad con todos los soldados franceses que cojan prisioneros. Tenemos, por ejemplo, un libro de un Emilio de Lori, que es un libro de Navarra, la Guerra de la Independencia, que es de la época también de finales del siglo XIX, en el cual aparecen los artículos que clavó Espot en todas las localidades para que supiesen los franceses que no iba a tener piedad con ellos. En el primer artículo se dice: en Navarra se declara guerra a muerte sin cuartel, sin distinción de soldados ni jefes, incluso al emperador de los franceses. Los oficiales y soldados franceses que sean cogidos con armas o sin ellas, o en acción de guerra, serán ahorcados y colgados de los caminos públicos, conservando su uniforme y fijando en sus cadáveres una nota de su afiliación. O sea, por lo menos los matamos, pero para que sepan quiénes son, ¿no? Nos olvidamos de esos desastres de Goya, donde no sé si conocemos, ¿no?, están despedazados y desnudos, empalados en los árboles. Artículo 3. El oficial, soldado, paisano, de cualquier clase o condición que sea, que auxiliase o dejase escapar a un francés, será ahorcado irremisiblemente. Y en este caso ya está hablando de navarros, no está hablando de franceses. ¿Vale? El asunto es que él, Espot, en su breve memoria, dice: en este género de guerra lo ejecuté durante algún tiempo, teniendo siempre en el Valle de Roncal un cuantioso repuesto de prisioneros. Si el enemigo ahorcaba o fusilaba a un oficial mío, yo hacía lo mismo con 4 suyos. Si un soldado ellos, yo venía. Y así aterroricé y obligué a proponer la cesación de tan atroz sistema. Por lo tanto, los franceses estaban actuando de una forma extremadamente violenta y él acaba pasando al mismo bando que ellos y dice: vale, pues yo también voy a actuar de una forma violenta. Y durante 1812 estuvo esta guerra a muerte contra el francés. Por ejemplo, tenemos aquí en Pamplona, irónicamente cerca de Leclerc, este monolito donde están enterrados estos 17 voluntarios y 17 padres de voluntarios que fueron fusilados el 9 de diciembre de 1812 por el comisario de policía francés Jean-Pierre Mendy, ¿vale?, que es el auténtico terror de los pamponeses durante la Guerra de Independencia. Claro, Mendy fusilaba, pues Espot también fusilaba. Entonces, claro, es curioso que luego cogemos el personaje de Espot y le juzgamos solo a él. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver también un poco cómo se las gastaba el otro bando, ¿no?, el bando de los franceses, porque, como digo, pues aquí en la Ciudadela podemos pasear tranquilamente por los fosos de la Ciudadela, pero si nos pusiéramos 200 años atrás, escucharíamos los sonidos de los fusilamientos de gente. Si nos acercamos a las Recoletas, veríamos a 3.000 personas hacinadas en ese pequeño convento que nos para 3.000 personas durante años. De Espot, su hermana, estuvieron parientes suyos encerrados en el convento de las Recoletas, estuvieron 2 años sin salir del convento de las Recoletas, hasta que al final son deportados a Francia, cárceles francesas donde las pasaron canutas. Entonces, por lo tanto, la situación era bastante dura, ¿no? Había esa balanza de crudeza, tanto por el bando francés como, obviamente, por el bando navarro, porque no estamos jugando, ¿no? Estamos en una guerra y bastante dura, por cierto. Dice que Espot dice que nos detalla 5.000 pérdidas de sus tropas, pero el enemigo dice que no bajó de 40.000 entre prisioneros y muertos, ¿vale? Que también rescató a 4.000 soldados españoles, ¿vale? Esto también en estas acciones que hacía la guerrilla, este rescate de soldados que estaban siendo deportados a Francia, también se repite mucho en el Archivo General. En el Archivo Municipal tenemos de casos de pamploneses
que no son conocidos, pero que luego después de la guerra justifican. Pues yo ayudé a salvar una vez, había un señor llamado José del Corral, que era un encargado de la puerta del portal de Francia, y que para justificar que no era francesado, después de la guerra que le señalaron como francesado, dijo, pero si yo el día tal, me acuerdo de la fecha, cuando estaban pasando soldados españoles prisioneros, por mi capa tapé a un oficial y lo escondí en mi casa y fui capaz de rescatarlo y no lo llevaron a Francia. Salió el testigo de que efectivamente había sido salvado por este señor. O sea, esto de salvar, ¿no?, de arrebatar de los guerreros franceses a soldados españoles era bastante común. Otra de las cosas que se me ha quedado en el tintero y no quiero dejarlo, el tema de la guerrilla, la efectividad de la guerrilla. En un principio, por ejemplo, con la de Mina, no tenemos que ver un ejército que se puede enfrentar en campo abierto a las tropas francesas, porque eso es impensable, ¿vale? La labor de la guerrilla tampoco es esa de ese francés que se va a hacer sus necesidades detrás de un bosque y ya no vuelve, ¿vale? Porque tampoco son tontos. La labor, sobre todo, de la guerrilla es la de molestar y cortar las comunicaciones entre poblaciones, ejércitos, cuadros de mando, etc. Hoy en día, la verdad que la historia, si nosotros analizamos la historia de la humanidad a través de un teléfono móvil, si tuviésemos, ¿no?, si hubiesen tenido en su momento un WhatsApp, la verdad que hubiese cambiado mucho, ¿no?, las guerras y las cosas, ¿no?, la literatura, y sería interesante. En el momento en que el general X se tiene que poner en contacto con el que está en Tafalla para poder salir y poder juntarse en un sitio, y el emisario, el que va con el caballito, con el documento, no llega, están destrozando completamente toda la efectividad del ejército francés. Y ese era, ¿vale? Verdaderamente ese era el grandísimo daño que hacían los guerrilleros en un principio a los franceses. Conforme Spock fue creciendo en poder, al final llegamos a 13.000 y pico soldados, aquí ya la cosa se pone seria, ¿vale? Es capaz de tomar fortificaciones, conquistar puestos y causar un auténtico ya estrago humano, más allá de cortarles las comunicaciones. Se sabe que Francisco construyó fábricas ambulantes para munición a lo largo de todo el territorio de Navarra, almacenes secretos, incluso alguno todavía probablemente quede por ahí debajo de una piedra, con 4 fusiles y piedras de fusil, que luego se olvidaron de ir a cogerlo. E incluso explica, en sus memorias explica de dónde sacaba todo el dinero, porque claro, eso es otra de las cosas que les puede, una vez pasada la guerra, decir, ¿y tú con qué viviste durante todos estos años, ¿no? Entonces él aclara y dice, establecía aduanas incluso con Francia, que manda narices, ¿no?, los franceses por una aduana. Yo vivo, por ejemplo, en Artica, y en Artica tenemos el personaje que es Félix Sarasa, alias Cholín, que era uno de los mandos que tenía Spock, que se encargaba precisamente de llevar todo este tema de aduanas, impuestos, de cobros de aranceles, etcétera, etcétera. También justifica su dinero con el saqueo de convoys franceses, con multas a navarros que han contraído sus normas, ¿no? Prohibido comerciar con los franceses, prohibido alojar o lo que sea. Bueno, pues si no cumples, una multa, ojo, una multa, o también, ya ha dicho él, lo limitan incluso a fusilar, o por ejemplo a cortar las orejas, ¿no?, que es una de las cosas que se le llama también a Spock el cortaorejas, ¿no?, era uno de los apodos que tenía. Bueno, pues para que todo el mundo sepa, ese que le falta esa oreja es porque es un amigo de los franceses. Bien. Y luego también aclara que también hubo donativos nacionales y extranjeros, y que jamás, nunca, impuso contribución forzosa a ningún pueblo ni a ningún sitio, ¿vale? Incluso, bueno, que recibía, por ejemplo, cuando iban sus partidas de soldados llegaban a un pueblo, pues sí que les recibían pues un forraje para los caballos, un lugar donde poder hacer noche, que eso también es cierto. Si no hubiesen tenido un apoyo mayoritario de la población local, la guerrilla no hubiese funcionado en absoluto, ¿vale? Si no hubiesen tenido ese apoyo de la gente normal y corriente de a pie, pues a ningún lado hubiesen ido, no hubiesen aguantado todos los años que estuvieron ahí a la intemperie y fuera, yendo de monte en monte y de caserío en caserío. Bien, incluso en 1812 se atreve a poner un bloqueo a la ciudad de Pamplona, un bloqueo fantasma. Los franceses desde la muralla de Pamplona no veían ningún soldado de la división de Navarra, pero sabían que si salían de la ciudad probablemente no volverían, ¿vale? Tenía tomados todos los caminos y tenía a todos los pueblos de alrededor de Pamplona avisados de que ninguno comerciara con los franceses, ni que entregase alimentos, ningún tipo de alimentos. El año del hambre se conoce a 1812 en Pamplona. Y también crea su propio tribunal. Por lo tanto, cuando acaba la guerra, en el año 1813 en Pamplona, 1813 en Navarra, Spock se puede considerar el rey de Navarra. A todos los efectos, ya no es el general de la guerrilla de la división de Navarra, ¿verdad?, sino que a todos los efectos es el que manda, ¿verdad?, es el rey.
¿vale? Claro, estamos en una España en la cual no hay el rey, el deseado, ¿no? Fernando VII, están esas juntas de defensa, y aquí en Navarra la autoridad total la tenía el señor Francisco Escofido. El asunto es que tras la guerra, y ahora viene otro capítulo de su vida, llega Fernando VII, como digo, el deseado. Y claro, ¿qué ocurre con la Constitución de Cádiz de 1812? El 4 de mayo, y además casi lo hizo adrede, el 4 de mayo, que es cuando se firma también la Constitución de Bayona, las abdicaciones de Bayona que dieron el trono primero a Napoleón y luego a su hermano José, ese mismo fecha, él renuncia a la Constitución de 1812 de una forma simbólica. No desea, ¿vale?, la Constitución, y claro, y entonces de repente aquí ocurre algo tremendo, que es precisamente a nivel de investigación histórica, de análisis escolar de los alumnos, es lo que de verdad interesa, son las qué consecuencias tuvo la guerra de la independencia para la historia de España del siglo XIX. ¿Qué ocurre? Una nación que durante siglos había estado dentro de este antiguo régimen, ¿no?, de este sistema jerárquico, con el rey, con la nobleza, todo estructurado de una manera, pues como digo, ¿no?, centenaria. De repente, durante 6 años, ese pueblo se ha gobernado a sí mismo. Se ha gobernado a sí mismo y tenemos en Cádiz, creando una constitución, a un párroco, a un abogado, a un artesano, o sea, personas de lo que vamos a decir así, el pueblo. Claro, en el momento en que aparece otra vez Fernando VII y quiere implantar de nuevo ese antiguo régimen, ese absolutismo, va a haber personas que no van a estar de acuerdo y van a decir, no, nosotros queremos monarquía, sí, en ningún momento estamos hablando de eliminar la figura del rey, pero constitucional, ¿vale?, a través de la Constitución de Cádiz. Y esos soldados que durante años han luchado juntos contra el francés, ¿qué ocurre a partir de 1814? Que se van a empezar a matar entre ellos. Y así tenemos el avispero que es España durante el siglo XIX, y lo que te rondaré, Morena, porque podemos decir casi que la Guerra Civil Española también es una consecuencia de esa guerra de la independencia del siglo XIX, de ese odio entre los españoles por sus inclinaciones ideológicas y por sus diferencias políticas, que no han sabido solucionarlos ni en 100 años. ¿Vale? El caso es que cuando llega Fernando VII y abole la Constitución, entonces, claro, tenemos aquí un problema. Francisco, esto es el extracto que estaba hablando de la vida de 1825, de los datos que he estado ahora mismo contando de toda la... bueno, esto pasamos y esto vamos a dejar. Bien. Francisco Escocimina se cuenta la leyenda de que llegó a fusilar la Constitución. No sé si alguno conoce esa anécdota, que cogió un volumen de la Constitución española, la puso encima de un tronco y ordenó fusilar. Bueno, pues no sabemos si es real o no es real. La cosa es que cuando acaba la guerra se reúne con su sobrino Javier, que lleva 4 años prisionero en Francia, y decide viajar a Madrid para tener una entrevista con el rey, quizás con una pequeña ilusión de convencerle que vuelva al constitucionalismo, aunque yo sinceramente pienso que también lo que querría es que se le reconociesen los años de lucha que ha tenido Francisco en Navarra, y que Navarra se ha mantenido fiel al rey y se ha salvado y se ha expulsado a los franceses gracias a él y a su mano dura, y a él y a su efectividad militar y a su división de Navarra. Lo que quería era eso, lo que quería es pedir un poquito el reconocimiento del rey. Y viajó con su sobrino, porque a su sobrino también le quería, por favor, darle un reconocimiento, por lo menos nombrarle coronel de los húsares de la división de Navarra. Eso repercute luego, ¿no?, en un sueldo, ¿no?, en una tranquilidad económica y en un título, en este caso militar, que puede luego seguir una carrera. Javier. La cosa es que llegan a Madrid. ¿Y cómo le recibe Fernando VII? Pues es interesante lo que dice el duque de Ahumada, testigo directo de cómo les recibió. Que dice que, según el duque, no les hizo más caso que a un perro. Fin de la cita. El rey pasó delante de Javier, pasó delante de Francisco y no les hizo más caso que a un perro. Me siento en una piedra y me quiero meter en la cabeza de Francisco lo que se le pudo pasar por la cabeza en ese momento. Después de años luchando por ese deseado, que no le hiciese ni el más mínimo caso y que no lo reconociese en absoluto. ¿Y dónde va a ir todos los premios? ¿Dónde van a ir los títulos? Por ejemplo, ¿a quién va a nombrar virrey de Navarra? Que él ha sido el rey de Navarra durante toda la guerra. Pues aquí tenemos a José Manuel de Ezpeleta, el primer conde de Ezpeleta, a la ciudad de Ezpeleta, que lo tenemos en la calle Mayor. 73 años tenía, en el año 1814, cuando se le nombra virrey de Navarra y capitán general de
el ejército de Navarra. 73 años. Espot, esto le tiene que saber a cuerno que no. Entre nosotros, yo aquí no le voy a buscar más vueltas de voy a defender la Constitución o no voy a defender la Constitución. Yo aquí, bajándonos a unos tratos más humanos, le tiene que sentar muy mal. Que no se le reconozca su mérito durante años y que se lo dé a un señor que no ha estado participando en Navarra en ningún combate, un señor de 73 años, le debía sentar fuera. ¿Qué hizo? El primer pronunciamiento de la historia de España. En el siglo XIX. En el siglo XIX tenemos un montón de pronunciamientos para elegir. El primero lo van a protagonizar Francisco y su sobrino Jaime. ¿Vale? Estamos en septiembre, 25 y 27 de septiembre. Por aquel entonces, la división de Navarra estaba en diferentes localidades del Viejo Reino y se va a fijar en la de Puente de la Reina. En Puente de la Reina está el primer regimiento de la división de Navarra al mando de un viejo compañero suyo de la división que se llamaba Coronel José Gorri, hermano de otro que se llamaba Lucas Gorri, que también luchó con Espot y además este murió reventado, el caballo se le cayó encima entre campanas y llevas, ¿vale? Al principio de la guerra. Bien. La cosa es que tienen todos unas historias para contar bien interesantes. Espot, Javier y José se ponen de acuerdo en subir con el primer regimiento en Puente de la Reina, subir a Pamplona. Javier estaba dentro de la ciudadela y la misión era entrar en Pamplona, detener al virrey y proclamar la Constitución en Pamplona, iniciar la Constitución de Cádiz el 26 de septiembre del año 1800. La cosa es que cuando están subiendo desde Puente de la Reina hacia la ciudad, los mandos del regimiento empiezan a preguntarse a ver por qué están yendo por de noche, ¿no? A Pamplona y cuál es el motivo de este movimiento, ¿no? Y de este armamento. Claro, no son tontos porque los que forman parte de esos soldados son la división de Navarra, que ha estado con Espot, vamos, uña y carne durante toda la guerra. Ya saben que algo huele a podrido en Dinamarca. Y es curioso que son ellos los que se plantan en medio del camino. Y, por ejemplo, tenemos al capitán de granaderos Juan de Villanueva, que es Juanito de la Rochapea. Tenemos aquí una calle en Pamplona, que es uno de los primeros en salir a luchar contra los franceses al principio de la contienda, el que se planta y se dice: Francisco, ¿dónde nos llevas? Y entonces es el que tiene Francisco es descubrirse y decirles, arengando a los soldados: vamos a Pamplona a tomar la ciudad, a coger prisioneros a Conde de Cebeta y a proclamar la Constitución. Y no tiene que venir nadie de fuera, porque entre ellos empiezan a surgir los gritos, las amenazas de abrir fuego, y es cuando se cae todo este primer pronunciamiento. Son ellos, los propios navarros, los propios participantes de esa división, los que nunca hemos dicho están divididos entre ellos. ¿Vale? ¿Qué le ocurre al coronel José Gorri? Cogido prisionero, lo llevan a la ciudadela y lo fusilan en la ciudadela. Seguramente esos que le fusilaban, unos años antes estuvieron disparando junto a él, ¿no? Me viene a la cabeza uno de los mariscales más importantes de Napoleón, que es el mariscal Ney, que después de Waterloo y demás, cogieron prisionero al mariscal Ney y lo fusilan tropas francesas. Y Víctor Hugo, el escritor Víctor Hugo, en una de las frases que tiene, dice: ¡ay, desdichado Ney! Toda tu vida esquivando balas enemigas y ahora acaban con tu vida balas francesas, ¿no? Es como la ironía, ¿no? Pues al coronel José Gorri son balas navarras las que le van a matar, balas navarras que antes ha estado luchando con él. ¿Qué va a hacer Francisco y qué va a hacer Javier? Escaparse, poner pies en polvorosa, porque le persigue otro viejo compañero, Chamalancarra. Lo que pasa es que, claro, ahora esos antiguos camaradas de la división, unos son absolutistas y los otros, vamos a decir, los constitucionalistas, o si queréis llamar también liberales. El caso es que huyen a Francia por Irati y acaba ese capítulo de su vida, ¿no? Ese pronunciamiento fallido. Javier seguirá un recorrido diferente, como digo, se fue a México, ese mismo año a Inglaterra, de Inglaterra a Estados Unidos, de Estados Unidos a México y morirá con 28 añitos, allá será fusilado, uno de los héroes de la nación mexicana. Francisco se queda en Francia, pero el 20 de marzo de 1815, pocos meses después, aparece Napoleón Bonaparte de nuevo, esos 100 días, el gobierno de esos 100 días, ¿no? Entonces, claro, se encuentra en una situación un tanto delicada. Él, el que ha estado luchando con Napoleón, está en Francia que vuelve a ser otra vez Napoleón. Pero más allá de querer cogerle preso y fusilarle, Napoleón quiere llevarle a sus filas. Se sabe por él mismo cuenta, que varios agentes del emperador se ponen en contacto con él para que vaya a entrevistarse con Napoleón para formar parte de su ejército. El propio Napoleón elogia, sabe perfectamente la capacidad que tiene Espot para el mundo militar y quiere tenerlo. Espot se niega constantemente e incluso decide escaparse a Suiza. Y
Y se sabe por él mismo, que nos cuenta, que la noche que huyó a escondidas a Suiza, le fueron a llamar a su casa unos oficiales para llevarlo a la fuerza delante del emperador, porque sí o no te vas a juntar con el emperador. Bueno, se queda en Suiza hasta que Napoleón es derrotado en Waterloo y lo llevan, ¿no? En este caso, en vez de una isla cerquita, lo llevan allá abajo, ¿no? En el medio del Atlántico Sur, en la isla de Santa Elena. Y es cuando vuelve otra vez a Francia. Y va a estar durante muchos años, de 1815 a 1821, viviendo allí en París, constantemente vigilado por las autoridades, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta no solo por las autoridades francesas, sino por los espías españoles. En esta época, del 15 al 21, aquí en España tenemos a Fernando VII persiguiendo todo lo que sea liberal. Claro, este señor, Francisco, ha hecho un pronunciamiento, se conoce su lado liberal, por lo tanto son los propios espías españoles los que dicen que sigue en París, se ha movido, se está cerrando España. No. Pero claro, ¿qué pasa? El 1 de enero de 1820 tenemos a este señor que sí, que se le ve un poquito a la cara. El general Riego da este pronunciamiento y comienza este trienio liberal, ¿no? Que va de 1820 a 1823. Y es aquí cuando Francisco se entera del pronunciamiento de este joven general y decide volver a España. Pero se lo ponen difícil, no quieren que vuelva a España. Y de forma anónima, escondida, ¿no? Engañando a los agentes, a estos confidentes, que es como se decía antiguamente la palabra espía, esos confidentes, se acerca por Bayona y cruza la frontera. Incluso se sabe que reciben documentos de tener cuidado que Mina ha desaparecido de París, que Mina se ha ido de París, la que puede montar como llega a España. Y la verdad que la montó. Cruzó la frontera y fue recibido por dos antiguos amigos suyos, párrocos, que ahora seguían, ¿no?, desempeñando su labor religiosa, y lo establecen en una borda de Orodot Muay. Y en una de las bordas, que la verdad que me voy a proponer buscar dónde está esa borda, en una de esas bordas es donde Spot va a tirar su red, volver otra vez a ponerse en contacto con todos sus conocidos y aliados para poder instaurar el constitucionalismo en Navarra, porque aunque el general Riego había dado el 1 de enero el golpetazo en Navarra, el virrey Conde de Ezpeleta todavía no había aceptado esta nueva realidad. ¿Cuándo cambia la cosa? Pues cuando Fernando VII, el 10 de marzo, jura la Constitución. En esa frase que literalmente dice: marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional. ¿Vale? Entonces, en el momento que Fernando VII jura la Constitución de Cádiz, el señor Francisco Espoz y Mina ya se convierte, ¿vale?, en el capitán general de Navarra, se le reconoce la autoridad, ¿vale?, y se queda al mando de esta provincia. Esta Constitución. Bien, aquí tenemos la Plaza del Castillo, como podéis reconocer. Es una foto que vamos a ver que está un poco torcida. Tenemos la Plaza del Castillo, la Casa del Cuadrante o de la Suscripción, que es esta que hay aquí, ¿vale? Es una de las casas más antiguas que hay en la Plaza del Castillo, junto con la de los Toriles, que es donde hoy en día está este italiano que tenemos en la parte de abajo, ¿no?, y el Orfeón, la Casa de los Toriles, que por cierto ahí es donde estaba la oficina donde los franceses iban a alojarse cuando venían a Pamplona, tenían que pedir ahí en esa Casa de los Toriles. Bueno, pues en este edificio estuvo desde 1800 un café billar, el primer café billar tuvo en Pamplona, puesto por un suizo que se llamaba José Vilotti, que vino aquí e instaló el primer café billar de la ciudad. Durante toda la guerra de la independencia fue un nido de espías y este José Vilotti estuvo luchando a favor de Espot y obteniendo información, pero eso es otra historia. El caso es que Espot, durante todo el tiempo que va a estar en Pamplona como capitán general durante el trienio liberal, está mandando documentación, está mandando informes a Madrid diciendo de la situación tan delicada y explosiva que hay en Navarra. En Navarra hay muchas personas que no están a favor de la Constitución y siguen a favor del absolutismo y de la vuelta al antiguo régimen. Y hay mucha violencia y mucha tensión. Para ejemplo, mirad, el 19 de marzo de 1822, a las 3:30 de la tarde, en este café billar, parece ser que estaban en el piso de abajo un grupo de liberales y en el piso de arriba, tomando chocolate, un grupo de absolutistas. Y la cosa empezó a más, empezaron a chillar, se empezaron a cantar, empezaron a echar proclamas y la cosa acabó en una auténtica batalla campal con unos 20 muertos entre los dos bandos. De hecho, hay uno muy curioso, debió aparecer algún pamplonés por uno de los tejados, que no, porque no existía todavía esta casa, y le pegaron un tiro porque iba de negro. Los que iban de negro eran los absolutistas. La cosa es que, sin más, era un organista de la catedral que se había asomado por ahí y, como iba de negro, pues recibió un disparo y no tuvo ninguna culpa.
La cosa es que tenemos a las 3:30 del día de San Jorge, el 19 de marzo de 1822, una mini batalla en la Plaza del Castillo, en esta esquina de ahí, ¿vale?, que nos está dando muestras de esa tensión tan gorda que hay entre los navarros a favor o en contra, ¿vale?, de la Constitución. Al final decide dimitir Espoz, la situación en Navarra no la puede sostener, se va a Galicia y de ahí va a Cataluña, que es allí donde es nombrado capitán general en Cataluña, y tenemos las memorias, otro de los capítulos de oro del señor Espoz y Mina, que no lo tenemos tan conocido en Navarra, porque aquí lo conocemos más por la guerra de independencia, pero esa guerra realista que desempeñó durante poco tiempo, de 1822 a 1823, ¿vale?, tenemos un currículum militar, ¿vale?, tremendo, ¿vale?, donde desplegó todo el conocimiento que adquirido durante la guerra de independencia contra aquellas personas que no estaban a favor, ¿no?, de ese constitucionalismo. Y tenemos unos hechos de armas como la toma de la Seu-d'Urgell, unas marchas impresionantes a través de las nieves, ¿vale?, bueno, tremendo. O por ejemplo un caso muy curioso que es el de Castelldefels, ¿no?, yo no sé catalán, Castelldefels, que en octubre de 1822 cogió este pueblo y lo destrozó completamente. Y donde estaba el pueblo en ruinas, puso un cartel que dijo: aquí existió Castelldefels. Pueblos, tomad ejemplo, no abriguéis a los enemigos de la patria. Castigo duro, estaré en la guerra. Bien, ¿vale?, acabó con el pueblo, ya sabía cuáles son las herramientas para poder ganar una guerra. Lo sabe perfectamente porque los franceses fueron unos magníficos maestros. Vale, bueno, pues la cosa es que esta aventura del trienio liberal va a acabar con la entrada de los 100.000 hijos de San Luis, que lo que van a hacer va a ser devolver otra vez, ¿no?, a Fernando VII al antiguo régimen, al gobierno absolutista. Y bueno, aquí tenemos esta figura que la verdad que es muy interesante. Este es el mariscal Moncey, ¿vale? El mariscal Moncey fue el que dirigía las tropas de los 100.000 hijos de San Luis en Cataluña. Aquí, por ejemplo, en Navarra estuvo Carlos de España, que fue uno de los que liberó Pamplona de los franceses en su momento. Pero, por el caso de Cataluña, tocó Moncey. Y es irónico que Espoz tiene que rendir todas sus plazas, Tarragona, tiene que rendir todos los lugares donde se ha hecho fuerte, a Moncey. ¿Quién fue Moncey? Moncey, entre otros, es el que acabó con la resistencia de Zaragoza en la Guerra de la Independencia. Las dos, el gran asedio de Zaragoza, donde creo que hubieron unos 43.000 zaragozanos, impresionante. Fue también durante la Guerra de Independencia en el que instaló en España la Gendarmería Imperial Francesa, cosa que aquí en Pamplona nuestros antepasados que eran de aquí la conocerían perfectamente a través de Mendiri. Entonces, claro, tiene mucha, no sé, mala leche, ¿no?, el tener que rendirte a un general que años atrás le has vencido, entre comillas, un antiguo general napoleónico, que ahora viene aquí a instalar a Fernando VII, que es blanco, que es negro, quién es bueno, quién es malo, porque el señor Moncey aquí estuvo unos cuantos años antes invadiendo España, y ahora es uno de los salvadores, se supone, ¿vale?, de Fernando VII. Entonces aquí la raya entre lo bueno, ¿no?, es un poco invisible. Vale. La cosa es que una vez tiene que rendirse ante Moncey, huye de España, se le ofrece un barco y va a Inglaterra, al puerto de Plymouth. Y es ahí donde va, entre otras cosas, va a estar durante muchos años, desde el 23 hasta 1833, donde escribirá, por cierto, esta breve, por supuesto, antes, ¿no?, este breve extracto de su biografía del año 1825. Allí en Londres es recibido por los círculos liberales. Claro, vamos también a decir que los ingleses están también muy a favor de apoyar a estos movimientos liberales, que lo que quiere hacer es destrozar la monarquía española, en este caso el gobierno de Fernando VII, ¿no?, porque todo lo que sea desestabilizar la normalidad de los países europeos, pues es muy, ¿no?, de la historia de Inglaterra. Ya decía Blas de Lezo, eso de hacia dónde hay que direccionar todo en España. Bien, el caso es que el 29 de septiembre de 1833 fallece Fernando VII y María Cristina, su mujer, pues al final tiene que crear un amnisticio para todas aquellas personas que se han tenido que escapar de España por las persecuciones, ¿no?, en contra de todos los liberales, porque es ahora su hija, Isabel, pequeñita, recién nacida, 3 añitos tenía, claro, es ahora la que tiene que ser coronada gracias a los liberales. Entonces España
vuelve a ser, ¿vale? Vuelve otra vez a la senda del liberalismo y del liberalismo. Francisco vuelve a España y es cuando por fin se le nombra virrey de Navarra en 1874 y ya pues, se queda un poco más. Como estamos llenos el siglo XIX de guerras, es curioso que el siglo XIX, si empezamos a contar, hay una guerra de invasión, 3 guerras civiles, una república, un gobierno provisional, 1, 2, 3, 4, 5 reyes. ¿Vale? El siglo XIX es bastante movido. Ya solo con eso, 5 reyes, 3 guerras civiles, una guerra de invasión, varios pronunciamientos. El siglo XIX es una avispero. Aquí tenemos a Carlos María Isidro de Borbón, el tío de Isabel II, que como ya sabemos, ¿no? Pues es el que no va a aceptar la decisión de su padre de dejarle el trono a su hijita Isabel y se va a montar lo que se conoce como una guerra carlista. En este caso aquí, Francisco Espoz vuelve otra vez a desempeñar una labor no tan importante, me refiero en cuanto a éxitos militares. Porque por aquel entonces aparece un digno contrincante de Espoz, como tenemos aquí, el señor Tomás de Zumalacárregui. Tomás de Zumalacárregui, que por cierto también había luchado en la guerra de la independencia, en otro tema, ¿vale? no en la propia división, pero sí que, vamos a decir así, los camaradas de combate contra los franceses. Pero este señor Zumalacárregui va a saber crear un ejército casi de la nada, de personas que igual sus padres sí que lucharon en la guerra. Claro, estamos en el año 1833, hacía ya bastante tiempo de la guerra, y aquellos que lucharon en la guerra de la independencia ya calzaban ya sus 50 añitos. Estos jóvenes de 18 que se lanzan al monte son hijos de antiguos guerrilleros que han escuchado las historias de su papá. Pero claro, no es lo mismo escuchar la historia de tu papá que tener 6 años de experiencia de guerra contra el francés como lo tenían sus progenitores. Y el señor Tomás Zumalacárregui hace una extraordinaria labor de entrenamiento, de disciplina, y crea un ejército magnífico que derrota en varias ocasiones a Francisco Espoz. Lo derrota en varias ocasiones en campo de batalla. En 1835 Espoz dimite y marcha de nuevo como capitán general a Cataluña. Y es ahí donde ya vamos a tener las últimas pinceladas de su biografía, donde se enfrentará, entre otros, a este señor que es Ramón Cabrera, el tigre del Maestrazgo, uno de los generales carlistas más brillantes. Incluso una vez leí, no me acuerdo con qué obra, que si llegan a hacer unos cuantos años antes en la guerra contra los franceses, hoy en día, por encima de Espoz, por encima del Empecinado, por encima de estos guerrilleros famosos, ¿no?, que tenemos en España contra los franceses, sin duda alguna estaría Ramón Cabrera, porque debía ser un militar extraordinario. Tan bueno que para poder ganarle hay que hacer fuego sucio. Como no podemos destrozarlo, como no podemos derrotarlo, se nos ocurre hacer una estrategia un tanto fea, que es la de coger a su madre y fusilarla. Ana María de Griñó, una mujer de 80 años, que incluso el día del fusilamiento lo tienen que poner sentada en una silla, y es en donde, ¿no?, pues tenemos este famoso fusilamiento que va a manchar el currículum de Espoz. Pero ojo, no fue él el que decidió esta acción, fue el general Nogueras. Lo que ocurre es que la leyenda negra se la va a llevar Francisco. Fue este señor el que combatía constantemente con Ramón Cabrera, y como no podía hacerse cargo de él, fue el que dijo: oye, ¿y si fusilamos a su madre? Francisco pues igual dijo: pues vale, pero la idea vamos por lo menos a quitársela, no vamos a poner toda la mancha en Francisco, porque parece ser que el ideólogo de fusilar a la madre de Cabrera, que por cierto le enfadó bastante y endureció sus acciones militares, pertenece al señor general Nogueras. Poco después, el 1 de abril de 1836, dimite Espoz. Ya no. El motivo tendríamos que meternos en su cabeza: cansado, desilusionado, viendo su España dividida en 200 trozos. Molesto también por haber fusilado a la madre de Cabrera. Hombre, durante la guerra de la independencia esto de matar a familiares era bastante común, O sea que no va a salir, no es algo novedoso ni para Francisco ni para el general Nogueras, porque los franceses, como os he dicho antes, esa práctica la aceptarían y bastante bien. Quizás pues está ya desilusionado y decide retirarse a Francia. Esto también dice mucho. Voy a buscar un retiro voluntario en Francia. No quiero saber nada más de España.
El problema es que el 24 de diciembre de 1836 muere en Barcelona. Aquí tenemos a su mujer, Juana María de la Vega. ¿Vale? Juana María de la Vega va a ser el artífice de que hoy tengamos la reedición de sus memorias aquí presentándolas en el Parlamento. Francisco fue enterrado en la Catedral del Mar, en Barcelona. Y va a ser esta señora, Juana María de la Vega, 20 años más joven que él, la que va a luchar por su marido y por la figura, exaltando la figura, como digo, de su esposo, de su carácter liberal, patriótico, y la que va a coger los escritos que tenía Francisco y los va, en los años 50 del siglo XIX, a aglutinar en estas memorias, en nuestros 5 tomos. Es una mujer, Juana María de la Vega, como muchas mujeres a lo largo de los libros de historia, que apenas se conocen, ¿vale? Porque es verdad, tenemos un libro de historia, hoy a la mañana lo he tratado con uno de historia de Navarra, en el cual si ponemos en una hoja todos los nombres de varones, nos dan 2 caras y media, y si ponemos todos los nombres de mujeres, llegan a 3. Y estábamos hablando del rey Sancho Garcés primero, y no se puede entender si no hablamos de la reina Toda, que fue su mujer. Bueno, pues la cosa es que al señor Francisco Espot también hay que hablar de Juana María de la Vega, que consiguió convertir a su marido en una leyenda liberal. Consiguió coger el cuerpo, desenterrarlo de la catedral y llevárselo a La Coruña, embalsamarlo, convertir la casa suya en un templo del liberalismo durante toda la vida y, usando los contactos que tenía, porque llegó a ser camarera mayor de la reina Isabel, o sea, se movía, ¿vale?, por los círculos del palacio, debía ser una mujer intelectual, ilustrada, podríamos decir, en el siglo anterior, ¿vale?, escritora, y que luchó, como digo, por la figura de su marido hasta la muerte. La cosa es que, como curiosidad, en el momento en que falleció, en 1872, este es el tomo primero de las memorias que tenemos aquí, reeditadas, aquí, a la izquierda no se ve muy bien, pone, aquí yacen los restos mortales de don Juan Antonio María de la Vega y doña Juana María de la Vega y Martínez, viuda del general don Francisco Espofílico. Esto está en La Coruña, en el cementerio. Y abajo un pequeñito dice, cuyo corazón se halla aquí. Y a la derecha tenemos la Catedral de Pamplona. Vale. Lo que tenemos en la Catedral de Pamplona es el cuerpo. Lo que está en La Coruña, junto a su mujer, es el corazón. ¿Vale? Es una de las cositas también curiosas. Y en la Catedral de Pamplona, por cierto, está el claustro. Cuando se decidió proponer el entierro del general Espot en la catedral, una cosa es enterrarlo dentro de la iglesia y otra cosa es enterrarlo en el claustro. Tenemos que tener en cuenta que por aquel entonces Espot era un liberal, el obispo de Pamplona no era tan liberal, y eso de enterrar el deán de la catedral también, eso de permitir esta figura, ¿no?, defensora de la Constitución y del liberalismo, sea enterrada dentro del edificio, pues igual era un poquito tenso para estas autoridades religiosas. Y se decidió ponerlo en el claustro, que está dentro del edificio religioso, en un lugar, por cierto, precioso, solamente le gusta más que dentro de la catedral. Y ahí lo tenemos. Y aquí es donde descansa, cada vez que pasamos por ahí lo vemos, como cuando hace un tiempo estaba paseando yo y vinieron 2 señores mayores con su hijo ya también de una edad, y dije, bueno, ahí va, y este de aquí le llevo Navarra a su excelentísimo hijo don Francisco Espofílico. ¿Y quién sería? Y le dijo el hijo, pues no sé, igual algún comerciante. Bueno, pues la intención de sacar estas memorias, la intención de la charla que os he dado, es la de dejar, ¿no?, de que existan estas dudas de comerciante, no comerciante, y devolverle un poquito a la vida a Francisco Espofílico. Y voy a acabar con una frase del escritor José Javier Esparza, que también deja abierto un poco el debate sobre, vale, nosotros tenemos aquí las memorias de él, pero eso es su punto de vista. Hay que contrastarlas luego para ir con otros, ¿no? Vamos a poner un poco un equilibrio de quién es realmente. Dice, mira, si alguien piensa que la historia de los héroes se escribe en blanco y negro, que vea el caso de Espofílico, héroe indiscutible de la guerra de la independencia. Al mismo tiempo se ganó justa fama de duro e implacable hasta la crueldad y terminó su vida cometiendo un horrendo crimen. El nombre de Espofílico solo puede escribirse en gris. Pero ojo, el de Espofílico y el mío, y el yo creo que es de todos los que estamos aquí, porque no somos blancos y no somos negros. ¿Que cometió quizás algún fallo? Con todos nosotros, y yo el primero, ¿vale? Pero es una figura fundamental de la historia de Navarra que yo creo que merece la pena que
lo conozcamos, que sigamos estudiando. Y ya está, muchas gracias por atenderme, espero que os haya gustado. No sé si no sé si ahora alguna pregunta, igual creo que tenemos un micrófono por ahí. Si alguien quiere alguna duda, y si no, pues listo, pasamos. Buenas tardes, le agradezco mucho la conferencia que nos ha dado y me gustaría, por favor, que explicara un poco el concepto de corso de tierra, porque siempre ha estado vinculado a la mano, a la patente que daba el rey, a la capacidad que daba el rey para que se cometiera en su nombre todo lo que eso conllevaba por la armada o por los corsarios del momento, ¿no? Y es muy poco conocido, supongo, el por qué funcionaba en principio, no como guerrilleros, no como unidades de combate en una situación en ese momento desigual, y sí se les mantenía esa denominación de corso que aparece no solamente en su boca hoy, sino en bastantes tratados de historia militar. Gracias. Sí. Vale, es normal. Cierto, vale, el corso no, el corsario es que tienes una autorización por parte del rey, por ejemplo, para dedicarte a una piratería justificada, ¿no? y permitida legalmente. El caso del corso terrestre, cuando Mina estalla la guerra y está en Aragón, está junto al coronel Juan Carlos de Aleizaga, que va a ser el que va a instruir a Javier Mina en el mundo de la guerrilla, porque en el mundo militar, tenemos que tener en cuenta que Javier Mina no estaba estudiando la carrera militar, estaba el estudiante, que se le conoce, ¿no? Javier Mina, el estudiante, no tenía ninguna intención de coger las armas. Y va a ser este coronel Aleizaga el que va a organizar esta labor militar, ¿no? esta educación. Cuando Javier Mina viene aquí a Navarra, viene, vamos a decir así, por indicación de crear esa partida de voluntarios. Por lo tanto, ese corso terrestre puede ser vamos a decir así, ese grupo de gente armada que tiene el consentimiento de la Junta de Aragón, porque no hay reino, pero sí la Junta de Aragón, para poder desempeñar acciones bélicas en Navarra. Incluso no solo está él, también está el prior de Irujo, que va a ser el prior de Irujo, va a ser el cerebro del espionaje en Navarra, porque no solo está Mina, sino que hay otros individuos puestos por las juntas, en este caso de Aragón, para poder luchar contra los franceses. Entonces de ahí viene el nombre de, pues bueno, corsarios de tierra, por así decirlo, de una manera un poco más. ¿Sí? Hola, muchas gracias. Quería preguntarle acerca de la leyenda de si fue la mujer quien relató realmente los 5 volúmenes de las memorias. ¿Me oye? No sé. No te puedo decir si es cierta o no es cierta. Sí. Obviamente no. A ver, ella era una extraordinaria escritora. Sí, no, era más que nada, yo sí que he leído los 5 volúmenes y realmente hay textos de un lirismo espectacular, de un desarrollo de sentimientos que no me parece propio de un guerrillero implicado en todo tipo de guerrillas políticas. Sí que a ver, Juana María de la Vega sí que participó en la creación de las memorias. Sí, o sea, participó en la configuración de ellas. Probablemente pues, meter mano y realizar alguna aportación literaria, pues, claro, no te lo puedo decir, no lo sé. Gracias. Y luego quería hacer una única precisión. Escogí una y se desarrolló muy bien en sus memorias. En todos sus exilios, en Ginebra, en París, en Inglaterra, siempre estuvo acompañado por capellanes familiares. Era una persona católica prácticamente, independientemente de banderías políticas, bloqueos del absolutismo, del liberalismo de la época, etc. Sí, no, de hecho, a ver, que sea liberal no significa que no sé, vamos a decir, no significa que no sea religioso, y ojo, no significa que no sea monárquico. De hecho, por ejemplo, en el 34 tiene la condecoración de la Orden de San Fernando, se la da el propio rey, por ejemplo. O sea, no es que no sea monárquico, lo que no es
Lo que defiende es la Constitución. La Constitución con monarquía. ¿Vale? Y el liberalismo no significa ateísmo o deísmo, o lo que queramos decir, ¿no? Como bien dices, incluso cuando, lo mismo que ha dicho que el exilio se acompaña de bien, cuando viene aquí a Navarra, de hecho, por ejemplo, creo que lo he contado, son dos antiguos amigos suyos capellanes párrocos los que le ayudan en Olonov a buscar un lugar donde esconderse. O sea, que no es anti ni mucho menos, no, para nada. Hola, buenas gracias por la charla, que está muy bien, la verdad interesante. Hay algo que se me ha quedado un poco así colgadillo, que tampoco te has detenido en ello porque tampoco era el motivo, ¿no? Pero a mí me ha generado un poco de duda porque también había leído algo pero no me había terminado de aclarar. Es la relación con Zumalacárregui. ¿No, perdona? La relación con Zumalacárregui. O sea, ¿qué pasó ahí? Porque he entendido como que en principio luchaban en el mismo sitio, o sea... No, bueno, a ver, no pertenecía a la división de Navarra, pero sí que son viejos combatientes contra los franceses. Creo que se llevaban 7 años. Sí. En esa época, cuando Espoz, estamos en el año 33, 34, en el 35 muere Tomás en Bilbao, me parece que Espoz contaba con 50 y pico y él con 40 y muchos. ¿Vale? Son viejos conocidos, tampoco compañeros de vinos, ¿no? Pero son antiguos camaradas de lucha contra el francés. ¿Vale? No sé si... Entonces la relación que tienen no va más allá de que sí que formaban parte, por ejemplo, Espoz, la división de Navarra, llega en el año 1812 a formar parte del primer ejército, del tercer ejército, donde también están las tropas de donde forma parte Tomás Zumalacárregui durante la guerra de la independencia. Luego, claro, una vez acaba la guerra de la independencia, hasta 1833 no hay ninguna relación entre Zumalacárregui y Espoz. Pero al revés, luchan en lugares diferentes, porque claro, de hecho lo vencen, ¿no? No solo ellos dos, sino que tenemos a un montón de antiguos guerrilleros conocidos, incluso camaradas dentro de la misma división de Navarra, que entre ellos van a pelear. He mencionado, por ejemplo, a Chapalangarra, a Juanito de la Rochapea, que van a ser absolutistas y van a ser personas que van a luchar físicamente realmente contra Espoz, contra Gorri, contra antiguos camaradas suyos. Son viejos amigos que llega un momento en que se miran y se dicen, bueno, y ahora nos toca pelear entre nosotros, que nos hemos quedado con ganas. Vale, gracias. Parece que no hay más. Muchas gracias por venir, un placer, de verdad, y buenas noches y a